Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Eh, Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy de metodologías del trabajo participativo. Hoy 16 de septiembre. Bueno, habíamos acordado una actividad, ¿cierto? Pues no una actividad como tal, sino como una consulta. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Vale, perfecto. Si de casualidad me llego a desconectar, me esperan unos minutitos y me vuelvo a conectar. Bueno, he tenido algunas dificultades últimamente con la conexión. Bueno, vamos a hacer el llamado lista entonces. Está por aquí Eric. Sí, profe. Mafe Caicedo. No llega aún. Eliana. Está por aquí. Julio también está por acá. Jason. Hola, Hola Jason. Daniela. Hola, profe, buenas tardes. Melissa, buenas tardes. Melissa está por acá también. Cristian. Cristian no llega aún. Mafe Riascos está también. Daniel. sí, profe. Miguel no llega. Mafe Torres y Sara. Listo, yo creo que podemos iniciar entonces. Estamos la mayoría. Bueno, antes que nada, o antes de entrar en materia, quería como socializarles también las notas o las valoraciones, mejor, digámoslo en esos términos, las valoraciones que están contempladas en esta fase dentro del curso. Entonces, para esta fase que, como les comenté, termina el 30 de septiembre, tendríamos tres escenarios, ¿listo? Una exposición que fue la presentación que ustedes hicieron hace 8 días, sí, en la semana pasada, donde construimos todo el tema de los talleres. Esa sería una de las notas. Desde el inicio yo les había planteado también una nota interesante de aportes en clase, en los cuales ustedes pues también han sido muy activos, entonces pues se vale mucho contemplarla. Y una tercera nota que sería una actividad final, que pues ya les socializaré el día de mañana en qué consiste. ¿Listo? Esas serían las tres valoraciones que tendríamos dentro de esta fase del curso. Esta actividad, bueno, a grandes rasgos, como en qué consiste, en desarrollar un pequeño producto, puede ser audiovisual, animación, bueno, mañana les explico qué herramientas podemos utilizar, ustedes también conocen muchísimas más, les socializaría el tema, y tendríamos la próxima semana para trabajar en ello para efectos de que el 30 de septiembre la socialicemos aquí en el espacio de clase. ¿Listo? Ahí terminaríamos esta fase. El 30 de septiembre es un martes, un miércoles. Un miércoles. Y el 1 de octubre, pues ya iniciaríamos otro tema. ¿Listo? Y todo lo que implica trabajar las metodologías del trabajo participativo ya llevadas a un escenario práctico y de, y de conocimiento y de manejo, mejor dicho, de socialización. Entonces es nuestra segunda, digamos, como nuestra segunda fase o nuestro segundo momento o etapa de este curso. Como tal, profundizar en las metodologías. Eso sería entonces cómo nos organizamos en estas próximas semanas dentro del curso de metodologías. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Profe, es decir, que la última exposición quedaría para final de septiembre, ¿cierto? Sí, sí, señor, el 30 de septiembre. Sería una presentación de los productos que ustedes trabajen con respecto a un tema que mañana vamos a abordar. Bien, ¿otra duda?
preguntas? Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a entrar en materia. ¿Pudieron revisar información sobre estas dos experiencias que les comenté? ¿Cómo les fue con esa indagación? Ahí está el gallo. Permítanme un segundo. Porque la idea es que en este espacio podamos construir, aquí está, listo, me confirman si está en pantalla, en sus pantallas, una matriz o un documento de Word. Sí, profe. Muy bien. Bueno, había dos experiencias, ¿cierto? ¿Por qué las traje a colación estas experiencias? Porque involucran varias estrategias, ¿sí? Y de esto lo importante es que, bueno, aunque sean un poco viejitas las experiencias, pues nos llevan como a dimensionar también cómo crear o cómo generar una estrategia, ¿no? En este caso de comunicación o de entretenimiento o, bueno, no es tanto de comunicación porque no están como por ese corte, por esa línea, pero sí que veamos qué elementos están implícitos en estas estrategias y finalmente que haciendo como una revisión de cada uno de estos aspectos que he focalizado aquí, que los vamos a construir todos, podamos emitir una síntesis, una reflexión acerca de estas estrategias, ¿no? Como de lo positivo, de lo que se rescata, de lo que hay que resaltar de cada una de estas estrategias que me parece muy interesante. También como por los contextos en que surgen, ¿no? Ya ustedes de pronto pudieron indagar un poco más en cada una de estas estrategias. Pero lo ideal es que podamos como desglosarlas, como fragmentar un poco esos elementos importantes y los contextos en los que se dieron. Y podamos pues entender también el papel de la comunicación y el papel importante sobre todo de la comunicación dentro de diferentes contextos y problemáticas, ¿no? Y cómo desde maneras creativas podemos también proponer alternativas para llegar a diferentes contextos. Entonces vamos con, si gustan, con Soul City. ¿En qué país se desarrolla esta estrategia? O se desarrolló, perdón, esta estrategia. Los micrófonos quedan abiertos para que podamos ir complementando. En Sudáfrica, profe. Correcto. Muy bien. Ok, ¿en qué año inició? ¿En qué época? ¿En qué momento? ¿Cómo fue un poco esa temporalidad de Soul City? Finales de los 90, 1999. Bueno, aquí sí. Aquí, por ejemplo, es que, verán, en este caso hubo como unas etapas, ¿no? Como unas fases. En este caso y en el caso que yo les compartí, se resumía un poco la fase 4, ¿no? De toda esta estrategia que fue efectivamente en 1999, pero toda la estrategia surgió en 1992 como tal, sino que abordaba como otros temas, ¿no? Que ahora podemos charlar un poquito más sobre ellos. Pero la fase específica pues que revisamos o que de la cual yo les pude compartir ese material corto, abordaba, pero corto pero muy conciso de toda la estrategia, ¿no? Abordaba una fase que se realizó en el 99. Ellos siguieron realizando, de hecho, hasta el 2016, 14, creo que hay varias acciones todavía, pero sobre otros temas, aunque no han perdido de vista
¿no? No han perdido del foco, del interés, todos los temas que tienen que ver con género, con equidad de género, mujeres, niños también, algunas veces han abordado temas del medio ambiente, y en esta ocasión pues se abordó a profundidad este tema, ¿no? De la violencia basada en género, que ya lo vamos a ver. Ok, ¿cuál fue el énfasis de la estrategia de Soul City? Me refiero a qué temas, en este caso, pues bueno, ya dijimos algunos, ¿no? Pero en la fase 4, la que pudimos ver en el documento, ¿qué énfasis tuvo? ¿Cuál fue ese tema central de análisis o de abordaje? Profe, la violencia contra la mujer. Hola. ¿Me escucha, profe? Sí, ya te escucho. La violencia contra la mujer. Pues Perfecto. ahí no sé qué es, estaba incluida la violencia doméstica, la violencia y la acoso sexual. Correcto. Muy bien. ¿Quiénes eran los beneficiarios de esta estrategia? ¿Quiénes teníamos como principales receptores de esta estrategia de Soul City? Profe, era una población amplia, eran hombres y mujeres de 16 a 65 años, de áreas metropolitanas y rurales. Correcto. Entonces teníamos una población amplia ubicada en zonas urbanas o metropolitanas y rurales. Muy bien, muchas gracias. Ok, se contaba con algunos aliados en esta estrategia. ¿Quién estuvo allí, al menos en esta fase, no? Pues ellos han, digamos, organizado varias redes, varias alianzas a lo largo del tiempo y de la duración de las estrategias. Pero en este caso, específicamente en esta fase, entraron en un contacto o en una relación, en una asociatividad con una organización específica. ¿Qué organización estuvo allí involucrada? Profe, ahí los partnerships que mencionan son la NNBAW, la National Network on Violence Against Women. Sí, correcto. La Red Nacional de Violencia contra la Mujer, ¿no? Bueno, una red nacional. Ahí. Correcto, muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles fueron esos medios que ellos encontraron para empezar a producir esa estrategia? ¿Qué medios utilizaron? La televisión, la radio, también la prensa escrita. Redes sociales, profe. Sí, bueno, primero que todo, emplearon un ejercicio de investigación o ejercicio investigativo, ¿no? Porque fueron estrategias que estuvieron basadas en unas indagaciones previas con diferentes poblaciones. Entonces iniciaron con la investigación y posterior a eso, todo el tema de producción de mensajes, ¿no? A través de radio, como dice el compañero, televisión e impresos en ese momento, ¿no? Más que
redes sociales, no sé si las implementaron últimamente o en los últimos años, seguramente sí, pero en estas fases iniciales en donde surgió con mayor fuerza la estrategia, pues fueron como estos elementos los que permitieron mayor difusión de la estrategia y de los contenidos, ¿no? El propósito u objetivo, pues creería más bien que serían como estos elementos que mencionamos acá. En ese caso de esa fase, abordar temas de violencia contra la mujer, violencia doméstica, temas de acoso sexual, un poco también esa concepción cultural o sociocultural del papel o del rol de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el tema del énfasis, era una estrategia netamente de edoentretenimiento o de entretenimiento educativo. Entretenimiento educativo. ¿Sí? Esa era como la esencia de esta estrategia y digamos que se mantuvo a lo largo del tiempo en las diferentes fases. Ahora ellos continúan pues realizando varias acciones, ya han tenido como más apoyo también y encuentros con otras organizaciones, ¿no? Pero siempre manteniendo ese foco especial que es la mujer y también los niños, ¿no? Y muchas veces pues abordaron otros temas relacionados con territorio o con el medio ambiente también en otras fases. Bueno, muy bien. En cuanto a las actividades realizadas, ¿qué actividades? Bueno, aquí más que actividades pensemos en los productos, pensemos en qué productos ellos desarrollaron dentro de la estrategia. ¿Quién está por ahí? A ver, Miguel ya llegó. Vale, Julio. Escuchamos. ¿Qué productos ellos desarrollaron? Hay unos productos específicos, ¿no? Profe, pues según la lectura dice un drama televisivo, un radiodrama, la distribución de 3 folletos informativos y que tuvo una distribución nacional de 1 millón de copias y eventos comunitarios, incluidos los programas escolares. Sí, correcto. Entonces teníamos dramas de televisión. Ustedes las pueden conseguir incluso en YouTube. Hay varios todavía de esos dramas. Son como unas novelas, ¿no? Son unas web novelas, pues ahorita ya están trasladadas como este medio. Pero tienen toda su trama, toda su producción, ¿no? Y como toda la problemática también. En YouTube se consiguen varias. Entonces tenemos medios impresos, otros eventos complementarios, ¿cierto? Que se realizaban de manera informativa o de manera comunitaria y los programas escolares. Entonces vemos que el impacto, digamos, de esta estrategia pues llegaba un poco más allá hacia otros entornos. En cuanto a la metodología, ¿cómo lo hicieron? Profe, serían entonces los pasos que siguieron para... Sí, correcto. Entonces, el primero está en que consultaron con varios expertos y partes interesadas sobre los problemas del tema. Sí. La segunda es que consultaron a miembros de audiencia sobre las preocupaciones y actitudes para un cambio positivo. Sí, correcto. La tercera, presentaron los resultados de los 2 primeros pasos a los actores y expertos. Ajá, muy bien. El cuarto, ¿no? El cuarto. Cuarto, desarrollaron un mensaje breve para el equipo creativo para desarrollar los dramas de radio y televisión. Muy bien.
El Bien. 5 de integración de problemas, pues ahí dice así, integración de problemas en el vehículo de entretenimiento por parte del equipo creativo. Ujú. Ya era como empezar a pensar un poco más en la presentación, ¿no? De, de estos problemas, cómo llevarlos hacia desde la creatividad o desde la propuesta creativa, ya llevarla o empezar a plasmarla a la realidad, ¿no? O a los productos como tal. Muy bien. En el 6 hicieron un esquema, un borrador de la producción y una prueba con los expertos, actores y miembros de la audiencia. Ujú. Un esquema borrador, ok. En el 7, redacción y prueba de guiones. La escritura o redacción y la prueba de guiones. Ajá. En el 8, producción, la transmisión y la distribución del material. Ujú. Y el, Producción, distribución, sí. y el último paso es la evaluación del material e integración de las lecciones aprendidas en la producción. Ujú. Entonces, bueno, muchas gracias, Daniel, muy bien. Entonces, aquí, o sea, por ejemplo, aquí en la primera fase y la segunda, o los primeros dos pasos al menos, era la parte investigativa, ¿no? Consultar a expertos acerca de una problemática. ¿Esto para qué? Esto es como quien dice, pues, hacer el diagnóstico de la situación, ¿cierto? ¿Cómo estamos frente a esa situación? Y es lo primero que tenemos que hacer en cualquier estrategia. Primero tenemos que hacer toda la indagación, toda la investigación, llámese entrevista, consulta de encuestas, datos, investigación documental, los mismos actores o la misma consulta de las fuentes, ¿no? Desde su percepción o su experiencia, como ellos lo hicieron, entonces consultaron a esas audiencias para conocer pues cuál ha sido como el impacto de esas situaciones de violencia en ellas, ¿no? ¿Qué miedos tienen? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, a partir de eso, se retroalimenta a sí mismo a estas personas o a estos grupos de personas, ¿no? Acerca de qué se obtuvo, porque es importante también esa validación para conocer si la información que estamos o que queremos presentar o que pretendemos presentar es acorde con la percepción de las personas o de quienes sufren o padecen estas situaciones, pues en este caso específico. Posteriormente, pues todo el tema de construir los mensajes, ¿no? Pensarse como en el centro de lo que yo quiero mostrar. Luego, ya esa información como más definida, trabajada, empezar a pensar y organizar yo cómo la integro ya a la estrategia como tal. ¿Qué necesito y cómo lo voy a mostrar? Y a partir de qué herramientas lo voy a mostrar. La televisión era un escenario clave en estos años o en esa década en esta región y bueno, y en general en el mundo, ¿no? La época de los 90 y los inicios de los 2000 tal vez la gente vivía muy conectada. Yo creo que pues era como el inicio, ¿no? El auge de todo el tema de la televisión, la década de los 80, 90. Entonces, aprovechar ese recurso que estaba llegando a todos los hogares. Después, pensarse en una propuesta preliminar, ¿no? El esquema o el borrador. ¿Por qué? Porque pues esto también se somete a varios ajustes y a varias revisiones. Cuando ya hemos hecho ese esquema, esa prueba, incluso con los mismos actores, como ellos lo hicieron, ¿no? También ya se procede a todo el tema de probar, de escribir, de ajustar. Y cuando ya tenemos todos esos insumos listos, empezamos toda la producción, todo lo que implica poner a andar o a ejecutar la estrategia y finalmente la evaluación, que fue realmente lo que garantizó o lo que mostró que esta estrategia tuvo unos resultados positivos en la comunidad, o bueno, no en la comunidad, sino en la sociedad en general, o en el país al menos. Bien,
Bien, hay unas etapas, ¿no? Hay unas etapas como pues que se hicieron antes o lo que se hacía durante, después. Creo que en este caso pues se condensan acá en esta fase de la metodología. Antes de la estrategia como tal pues hubo una fase de indagación, ¿sí? Que la podemos complementar aquí. El durante pues fue como toda la parte de la producción y el después de la parte de la evaluación, ¿cierto? Serían como esos elementos dentro de esta estrategia. Esta estrategia tenía un enfoque también, ¿no? ¿Cuál sería ese enfoque en este caso de esta estrategia? Colectivo, un enfoque participativo, un enfoque individual, un enfoque sectorizado. ¿Cómo llegó a la gente o fue más masivo? ¿Cómo llegó esta estrategia? Por los medios que utilizaron, pues fue un enfoque más, me salí ahí. Por los medios fue un enfoque masivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque utilizaba todos estos medios, ¿no? La radio, la televisión, pues que eran medios masivos en ese momento, y también la distribución del material escrito o impreso para la distribución masiva de los impresos o de las publicaciones. Pero el énfasis no fue masivo. Bueno, digamos que su impacto finalmente pues sí fue masivo, pero tenía un énfasis más de análisis y acción individual. ¿Qué quiere decir? Que llegaba o que procuraba llegar a cada individuo, a cada persona, para poder generar esos espacios de reflexión o de análisis en cada uno con respecto a lo que estaban viendo, a lo que estaban escuchando, ¿no? Entonces, si bien, digamos, impactó dentro de ese colectivo, pues se generaron desde un inicio o desde las mismas piezas, procurando una reflexión individual o particular o subjetiva de la problemática como tal. ¿Por qué surge o por qué razones se da esta estrategia? Está por ahí Eliana. Sí, profe, ¿me repite por favor la pregunta? ¿Por qué surge o cuáles son las razones que motivan la generación de estas estrategias? Bueno, pues la estrategia surge obviamente pues frente a la problemática de ¿qué? Del maltrato pues a la mujer, porque pues también decía ahí que iba dirigido pues como a los hombres, a generar esa conciencia a los hombres por esa violencia pues que existía contra las mujeres y por eso ellos tomaron como esas medidas y utilizar esos recursos como para llegar a causar ese impacto contra la violencia de las mujeres allá. Vale, por unas cifras o unos índices, ¿no? De violencia, podríamos decir, que estaban creciendo. Realmente estas fases por tratar de darle manejo y sensibilizar sobre todo, que creo que está acá en la parte de educación, sensibilización y pues también anclada como al entretenimiento, ¿no? Para poder abordar de diferentes maneras o de maneras alternativas estas situaciones que estaban siendo naturalizadas dentro de la sociedad y que estaban afectando a otros grupos o a otros sectores de la sociedad. Entonces, de manera, digamos, más suave, más sutil también, poder darle manejo a eso que era un problema que estaba siendo, como les digo, naturalizado o invisibilizado en muchas ocasiones. Hay algo que se menciona dentro del momento. También hablaba, sí.
Perdón, también Tranquilo. hablaba parte de la violencia contra la mujer y doméstica y eso, también decía que también se trataba sobre el acoso sexual, incluso SIDA, que Sí, también ujú, era como una de las problemáticas. sí, correcto, también. El aumento en las cifras, ¿no?, de casos o de contagios por VIH también estaba siendo, digamos, como uno de los temas que necesitaban ser abordados para darles un manejo, ¿no?, un manejo adecuado. El impacto. Entonces, después de todo esto, de toda esta estrategia como tal, ¿qué se logró? ¿Qué alcanzaron a darse cuenta? Porque bueno, ellos realizaron algunos estudios o evaluaciones cualitativas, cuantitativas, realizaron encuestas, grupos focales, entrevistas y otros estudios como para identificar cuál fue el impacto y cómo se evidenció dentro de todas esas problemáticas de estas que vemos por acá, cómo se evidenció el impacto de la estrategia. Entonces, ¿qué alcanzaron a ver ustedes de impacto que sea o que se haya resaltado de la estrategia? Pues que tras la estrategia redujeron mucho como las brechas sociales que había entre ellos, porque le permitieron también a los ciudadanos prácticamente reconocer muchos de sus derechos. Correcto. Sobre todo entre esos roles o esa diferenciación de mujeres y hombres, ¿no? Muy bien, ¿qué otros impactos se alcanzaron a identificar? Sí, profe, lo que menciona Mafe fue más como que a nivel cultural se maneja que es muy común entre los cabezas de familia, entre hombre y mujer, que haya violencia doméstica. Y también mencionaba que hubo una parte de impacto político para generar más sentido e iniciativas para la violencia doméstica. Sí, correcto. Ese fue como lo más importante de esta estrategia, ¿no? Eh, y la aprobación, dicen ellos, la aprobación de una ley sobre la violencia doméstica, ¿no? Entonces esa estrategia tuvo ese impacto, llegó a impactar o llegó como a lograr un gran impacto, un gran aporte, ya desde el comprender, ¿no?, desde el entender esto es un problema, no lo podemos naturalizar. Y por tanto, y así han nacido creo que muchas otras leyes, ¿no? Cuando se evidencian a partir de la pantalla, cuando se evidencian a partir de una estrategia de este tipo, que las sacan a flote, que las difunden, que las muestran como realidades latentes. Y por tanto, ese es como el avance, como el aporte fundamental, o sea, ahí se ve como todo el esfuerzo ya reflejado en un acto que norma o en un acto que penaliza o en un acto que garantiza incluso que haya ese respeto o esa conciencia desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde lo administrativo, el respaldo, ¿no?, a estas prácticas nocivas para sectores de la sociedad. No sé si encontraron algo, identificaron algo de dificultades o fue una estrategia pues que no tuvo ninguna situación difícil o algún efecto negativo para su ejecución. Profe, ahí mencionaba como en una partecita que hay diversos recursos de Soul City, pero no son específicamente dirigidos hacia los hombres, sino que más como a un público específico. Creo yo que eh, una dificultad de ellos es no abarcar un amplio público. ¿Un qué, perdón? Un público amplio. Ya, ok, sí, pues generalmente en estas estrategias, como en esta y como en la de la carpa lila, pues la mayor dificultad, pues creo que es la sostenibilidad por el tema de los recursos, ¿no?
Y también un poco la mentalidad, como dificultad en los alcances de pronto de la estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a unas estructuras sociales, culturales, mentales, tradicionales, y quizás de hace mucho tiempo, y que muchas veces también se menciona y son defendidas inclusive por mujeres, ¿no? Entonces, esa fue como una de las situaciones difíciles que enfrentó la estrategia. Sin embargo, también pues se resalta todo el impacto positivo que logró la estrategia, porque llegó al menos al 82% de la población. O sea, fueron ejercicios que estuvieron presentes en gran parte de población urbana rural, y que pues se derivaron en esas mejoras o en ese cambio de actitud en torno a la violencia contra las mujeres, al entendernos en ese relacionamiento hombres y mujeres, y finalmente pues derivó en un poco más de sensibilidad de ese relacionamiento. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí vamos a una estrategia un poco más nuestra, pues desde el contexto latinoamericano, ¿no? Que en este caso pues surgió en el contexto boliviano, y era la carpa lila, que también data más o menos pues de como de esas épocas. ¿Qué encontramos de la carpa lila? ¿En qué año surgió? 1998. Sí, correcto, en 1998, ¿no? ¿Cuál fue el énfasis? ¿En qué se centró esta estrategia? En realizar procesos de información sino de información para la salud sexual, básicamente. Para la salud sexual y reproductiva, y también había un tema pues como involucrado allí, que estaba relacionado con el medio ambiente, ¿no? Bien, muy bien. Esos eran los elementos que se trabajaron durante los años que duró la carpa lila. Pero realmente no fue como muy extensa, sin embargo, una estrategia muy amplia, ¿no? Sin embargo, después de la primera experiencia, que fue muy exitosa, se trató de continuar con ella. Y de continuar como otros capítulos, ya hacia más o menos como después del 2000, en el 2011 me parece, y en el 2015 o 17 hubo como otros episodios de la carpa lila, ¿no? Sin embargo, el que más se resalta pues es este que surgió en el precursor, mejor dicho, de toda la estrategia, ¿no? Bien, muy bien. ¿Quiénes eran los beneficiarios de esa estrategia? Hombres y mujeres de zonas rurales. De zonas rurales, jóvenes, ¿no? Principalmente, por los temas que trataban, y que hablaran castellano particularmente, porque ustedes saben que por estas zonas, pues, ellos fueron los principales beneficiarios, pero por estas zonas también se habla mucho otras lenguas, ¿no? Otros idiomas, por ejemplo, el quechua o el aymara incluso. Pero fundamentalmente la estrategia estaba dirigida a estas personas que pudieran hablar también el idioma castellano del español. ¿Qué aliados tenían? ¿O alianzas? Profe, dice que tenían aliados como el PSI, que es por el proyecto de Concert International, Sí, el Servir sí. y el Centro de Promoción Agropecuaria Campesina. Correcto. El Centro de Promoción Agropecuaria Campesina. Correcto. Estas organizaciones pues lo que permitían era también llegar a estos otros entornos, ¿no? Como aliados, pues se facilitaba también la consecución de recursos y todo el tema de personal para las capacitaciones, porque no era que tuviera, o sea, bueno, si tenía digamos como un grupo
o una célula de personas capacitadas para abordar estos temas, pero asimismo para generar mayor despliegue, mayor impacto de estas actividades que ellos planteaban, se capacitaba a unas personas voluntarias, ¿no? O sea, era un ejercicio también mucho de voluntariado y era bastante dispendioso. Sin embargo, dentro de la gestión, pues fue muy positiva también todo lo que se realizó ahí. ¿Qué medios utilizaban? ¿Qué tanto tenían ellos en la carpa? Si yo entraba a la carpa lila, ¿qué encontraba? Ahí dice que Dice que juegos tenían medios interactivos, interactivos. Uy, series. interactivas. ¿Qué? Ok, medios interactivos, ajá, ¿qué más? Títeres, Video. teatro. Ay, Dios. Video, ajá, bueno, juegos, música incluso, ¿no? O sea que todo lo hacían basado en el eduentretenimiento. Ujú. Entretenimiento. Ujú. Muy bien, acá podemos en las actividades o en la metodología podemos desglosar un poquito más cómo era el entrar y cómo era el salir. El propósito o el objetivo de esta estrategia era lo que mencionábamos acá arriba, ¿no? La mejora en ese panorama, entonces mejorar el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Veámoslos así. Perdón. Ok, era como generar un poco más de información sobre esos temas. Listo, vamos a las actividades. Había al menos unas 50 actividades ahí dentro, en esa carpa. Bueno, que no era una carpa nada más, ¿no? Eran varias carpas, ¿no? Pero pues finalmente terminaba uno todo el recorrido en una carpa de ese color, o una carpa lila como se la conocía. Pero bueno, ¿qué actividades entonces teníamos allí? Uno llegaba allá y ¿con qué se encontraba? Con juegos didácticos, más que todo, con rompecabezas, con imágenes sobre la maternidad. Mencionaba una vaina que es el árbol de problemas y el túnel de sensaciones. Y visitas a bibliotecas y con conciertos de música popular. Correcto. Generaban Biblioteca. sobre todo actividades de promoción y capacitación, ¿no? Para que se fortalecieran los temas y de movilización social también. Sí, correcto. 50 actividades de promoción, capacitación o bueno, sensibilización con un sentido, pues cada uno como, y de movilización social, cada una como con un sentido muy práctico, ¿no? Por ejemplo, pues usted llegaba y se encontraba lo primero era como encontrarse con unas figuras de qué es ser mujer y qué es hombre, ¿no? Y se generaban allí, digamos, debates acerca de qué es eso, o sea, cómo se construye también o qué entiendo yo y cómo me encuentro yo como mujer o como hombre. Y ahí empezaba el diálogo, ¿no? Posteriormente se iban a realizar algunas acciones o como juegos, como menciona el compañero, que empezaban ya a entrar en materia del tema de salud, la maternidad, la mortalidad infantil también, y otros temas, o la mortalidad materna incluso. Luego se jugaba también con imágenes, ¿no? Sobre estos temas o alguna información relevante sobre estos mismos temas. Se construían árboles de problemas también, ¿no? Que abordaban como la profundidad de estas situaciones o de estos fenómenos. También con relación a temas como el acceso a la salud, la educación, el papel de las mujeres en la sociedad. Entonces eran ejercicios muy complementarios, no solamente se hablaba
de derechos sexuales y reproductivos, sino de entendernos como seres vivientes y sintientes dentro de esta sociedad. Y al final terminaban pasando, antes de ingresar ya a la carpa, terminaban pasando por un túnel oscuro. Y ese túnel tenía el sentido de volver al ser humano al vientre materno, ¿no? Al proceso de nacer y de salir a un mundo, ¿no? De ser parte de un mundo. Pero entonces esa oscuridad, pues lo que quería era como una metáfora de eso, ¿no? Y posteriormente, pues mientras empezaban a pasar en grupos, porque pues eran como mucha gente la que iba también, entonces los pasaban mientras tanto por escenarios donde podían asistir como a revisar documentos, el tema de las bibliotecas, o a escuchar un poco más de música popular, por ejemplo. Digamos, esto era como en la fase ya del hacer, del estar dentro de la carpa y lo que podíamos aprender y mirar ahí dentro de la carpa. Pero antes de la estrategia como tal, había un ejercicio de capacitación, como les dije, ¿no? Entonces, esa capacitación, ¿en qué consistía? Se capacitaba a personas que eran completamente voluntarias dentro del proceso, ¿no? Y entonces para eso convocaban autoridades gubernamentales, a personal de salud, profesores o maestros, incluso militares eran vinculados a la estrategia y algunas radios locales. Y a ellos se los capacitaba durante 3 semanas en estos temas para que ellos a su vez pudieran ser facilitadores posteriormente de todos los contenidos o de las reflexiones que pudieran asistir 30.000 personas, ¿no? Entonces eran jornadas maratónicas llenas de gente, pero muy interesantes también en el sentido de la interacción y de los diálogos que se generaban ahí dentro. Y ellos pues estaban, inclusive en los procesos de capacitación se desarrollaban también ejercicios didácticos y ejercicios interactivos, e inclusive se pintaban murales, ¿no? Se desarrollaron al menos, creo que unos 6 murales durante toda la etapa de profundización de la estrategia, porque eran 3 semanas de capacitación y una semana de ejercicio, ¿no? De ejercicio práctico, y duró 6 meses aproximadamente esta fase, ¿no? Entonces fueron como 6 murales, un mural por cada jornada de capacitación que se hacía con estas personas, para que a su vez fueran facilitadores. Durante pues todo el ejercicio interactivo, del que ya hablamos ahorita, y después de la estrategia, pues ya venía como todo el tema de reconocer también, de medir y de evaluar cómo se gestionó, cómo se desarrolló la estrategia y cuál fue su impacto, ¿no? Otra cosa importante, y es que, por ejemplo, al salir de la carpa, aún le facilitaban también unas historietas, en el tema de las bibliotecas, ¿no? Que eran el tema de las historias de Johnny que yo les comentaba a ustedes, que básicamente eran historietas, cómics, que abordaban diferentes temas de la salud sexual y reproductiva. Entonces eso se le facilitaba a la gente al salir de la carpa también, para que lo pudieran leer y llevar a sus hogares, y se le facilitaba en términos generales estos folletos, ¿no? con diferentes temas, porque eran varios capítulos también. Ok, ¿algo más que quisieran agregar sobre este tema? Bueno, ¿cuál sería el enfoque entonces de esta estrategia? ¿Sería también masivo, individual o más colectivo? Profe, decía que era un enfoque colectivo. Correcto, ¿no? Porque pues se llegaba a un sector y se procuraba involucrar a diferentes personas, generar grupos, ¿no? de visita a las instalaciones, y pues de esa manera vincular la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Sin importar distinción de ningún tipo. ¿Cuál énfasis tenía o cuál era el énfasis de esta estrategia? El centro de esta estrategia, ¿qué era lo que buscaba?
desde el inicio, incluso. Tenía un énfasis más de debate, ¿sí?, que iniciaba desde la primera actividad y también de reflexión individual, para después, digamos, terminar en un ejercicio de trabajo colectivo. Pero eso buscaba, ¿no? Ofrecer una experiencia subjetiva, una experiencia propia, individual, para poder finalmente llegar como a unos acuerdos colectivos, a unos encuentros colectivos. Pero ¿por qué surgió? ¿Qué fue lo que hizo que surgiera esta estrategia que alcanzó? Profe, no se escucha. Listo, perdón. He vuelto. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Cuáles fueron estos antecedentes o por qué razón surge esta estrategia? ¿Alcanzaron a ver algo de este tema? Profe, Les decía que cuando... Sí. pues se logra deducir que, digamos, las razones que habían elevados índices de mortalidad infantil, eh, también los partos se daban más digamos, de manera más artesanal y no asistían a las instituciones de salud. También el crecimiento de natalidad, por el no manejo de la planificación familiar. Sí, verán, efectivamente, cuando estas estrategias surgen y surgen de manera tan impactante, muchas veces también se deben a que han sido o las han generado situaciones aún más impactantes, ¿no? Y más o menos, aproximadamente como a finales de los años 70, se generaron algunos escándalos, no, escándalos no es una palabra muy fuerte, algunas reflexiones o algunos desencuentros con respecto a un audiovisual que surgió en esos años, en el que se denunciaba una práctica ilegal de, de planificación, no era de planificación, sino de esterilización, perdón, de mujeres indígenas, ¿no? A la fuerza o de manera forzada por una organización
estadounidense para controlar el crecimiento poblacional en Bolivia. Se dice que acá en Colombia también sucedió algo muy parecido, y es que se incluía, o bueno, se mezclaba, si se quiere la expresión, dentro de la bienestarina, tengo entendido, ciertos niveles de anticonceptivos, ¿no? Que eran pues estas leches que se podían también facilitar tanto a las madres como a los niños, ¿no? A las madres gestantes o lactantes, mejor dicho. Entonces eso pues generó también mucho escándalo. No conozco a profundidad el tema, pero es digamos como desde la misma línea de lo que sucedió allá. Pero allá era un grupo, que se me escapa el nombre ahorita, era como un grupo de paz, algo así, pero era estadounidense, era una organización gringa, y estaban realizando estas prácticas, y eso se documentó en un audiovisual, y eso generó muchísimo escándalo. Y no solamente eso, sino que también se empezó como a generar cierto miedo, cierto temor en cuanto a estos temas. Se empezó como a estigmatizar todo el tema de la planificación, de esto de la credibilidad en temas de salud, por ejemplo, de los cuidados de los niños y de las mismas madres. Bueno, eso generó mucha desinformación, mucho miedo también, y fue cuando dijeron, bueno, pues vamos a tener que generar una estrategia para que las personas se aproximen a estos temas, los conozcan, pierdan ese temor, esa vergüenza también, ¿no? Y desestigmaticen en cierta medida todos estos mitos que a veces surgen en torno a la salud sexual y reproductiva. Entonces, eso fue como lo que surgió también, lo que hizo surgir la estrategia de la carpa lila. Y hubo pues unos impactos positivos, ¿no? O unos elementos muy interesantes también dentro de estos temas a nivel social. Encontraron en cuanto a los impactos, cómo se evidenciaron esos impactos. Profe, uno de los impactos es que disminuyó el índice de mortalidad infantil. Los partos en instituciones de salud también aumentaron de un 40 a un 56%. Y los cuidados prenatales crecieron de un 45% a un 70%. Y la planificación familiar creció de un 67% a un 87%. Correcto. Bueno, el tema de pronto de los partos o del aumento de los partos en instituciones de salud, pues habría que verlo como un poquito más con pinzas, ¿no? Porque, digamos, antes las mismas familias podían estar haciendo uso de los servicios de sus propias parteras, incluso pues así nacimos antes casi que todas varias generaciones, ¿no? Entonces ahí digamos pues fue también un proyecto que impactó ese aspecto y ese conocimiento más tradicional. Sin embargo, pues hay otros aspectos positivos como del aumento de los cuidados prenatales, y también el tema de la planificación pues familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la explosión demográfica no es buena para ninguna sociedad ni para el medio ambiente, ¿no? Hay mecanismos de regulación de la población, como se dice que es, por ejemplo, las pandemias, incluso, ¿no? Donde pues fallecen muchas personas, son mecanismos de autorregulación del mismo sistema natural. Sin embargo, acá pues lo positivo era también garantizar mejores condiciones para estas familias, que además en estas épocas pues vivían situaciones muy complejas desde lo social y lo económico. ¿Qué más teníamos? Por ejemplo, el uso y el conocimiento de métodos de planificación también aumentó a razón de estas estrategias.
precisamente por eso, por desmitificar, desestigmatizar, aproximarte a algo y ver que es absolutamente natural y normal dentro de la vida de un ser humano. Entonces, esos son como esos impactos que estas estrategias finalmente tienen o generan, ¿no? O hasta dónde llegan, que a veces son impactos directos o se quiere algo, pero indirectamente pues se han llegado a otros logros. La finalidad, pues ya la identificamos, ¿no? Que era todo el tema que nos mencionaba ahorita la compañera Mafe Riascos, que era la promoción, la capacitación, la información también y la movilización social con respecto a estos temas. La sensibilización, por supuesto. Y las dificultades, las que mencionábamos hace unos momentos también, que son pues el sostenimiento económico, que no todas las personas podían estar, digamos, dispuestas a ser voluntarias de estos ejercicios, ¿cierto? Que además pues implicaba mucho desgaste, porque decían que el instalar o la instalación de la carpa para 3 días que duraba el evento implicaba, o sea, en esos años, estamos hablando de hace 20 años, creo que ustedes todavía no nacían, y esto implicaba como $7,000 aproximadamente, solamente en 3 días. Entonces, pues era algo muy costoso para las administraciones municipales, pero fue pues también como muy positivo, ¿no? Y también otra de las dificultades que se planteaba es que haya sido como tan corto, porque se dice que 3 días no eran totalmente suficientes para las necesidades que tenían las sociedades, ¿no? Las comunidades. Entonces, una estrategia de mayor alcance, pues habría sido como más, o habría implicado mayor desgaste, ¿no? Mayor inversión también, y era algo que no estaban dispuestos, o que no estaba tampoco en las capacidades de las administraciones municipales de sostener. Entonces, esas fueron las razones también por las cuales se terminó la estrategia, ¿no? Sin embargo, dentro de la evaluación y el proceso de duración, pues se alcanzaron todos estos elementos o estos impactos que vemos por acá. Bueno, finalmente, alguna reflexión o alguna síntesis con respecto a ver, no todos los ítems pues son apropiados para realizar una síntesis. Creería yo que se podría sintetizar en el tema de las metodologías. ¿Qué podrían ustedes reflexionar con respecto a las metodologías desde los aspectos positivos o desde los aspectos que se pueden mejorar o resaltar de cada una de estas estrategias en general? Profe, a mí me pareció muy chévere la estrategia de Carpa Lila porque, o sea, digamos, viéndola desde este punto, me parecería como algo muy interesante, por ejemplo, en una comunidad que tenga problemas similares. Además, pues desde nosotros sería comunicación participativa y popular. Entonces, no sé, o sea, buscar Sí. como otras maneras, no aferradas a lo digital para comunicar o para enfocarnos en diferentes problemas de las comunidades. Ujú. Correcto. El volver, lo que yo alguna vez les decía, ¿no? También el volver a ese mecanismo tradicional a veces es importante también para generar estos espacios. Y ahora pues digamos se complementan mucho estos ejercicios, ¿no? Desde lo musical, incluso desde el mismo arte se complementan mucho más, y pueden surgir otras estrategias también muy apropiadas para cada contexto. Muy bien, ¿qué más podemos rescatar de las metodologías? ¿Qué más tenemos por acá? O desde los impactos también. La manera de reflexiones de ustedes. Tal vez justamente que antes de iniciar un proceso como esos, dentro de ambas estrategias se realiza un proceso previo, ¿no? Entonces, también la importancia como de ver
cuál es realmente la necesidad de comunicación antes de, pues, de meter un proyecto como quien dice, sí. Sí, efectivamente, el entender, ¿no? Ese conocer también ampliamente esos contextos para poder llegar con las mejores estrategias y las más apropiadas para las comunidades. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí como de reflexión, de elementos en común, puntos de encuentro, complementarios, puntos positivos, aprendizajes? Profe, yo creo que, bueno, en cuanto a metodología, pues también resalto esa parte previa a la realización que es muy importante y pues en el primer ejemplo es muy completa, muy específica. De esa manera también pues permite al equipo, a los organizadores también quizás elegir las herramientas más adecuadas y de esa manera también ahorrar quizá en recursos, en tiempo. Ya, sí, para la optimización, ajá, para la optimización de recursos. Sí, muy bien, la planificación como previa, como ese elemento fundamental para generar mayores alcances de las estrategias y de los impactos incluso. Muy bien, ¿qué otra reflexión pueden tener ustedes acerca de lo que hemos visto hoy? ¿Conocían estas estrategias? ¿Las habían visto de pronto ya? Profesión, yo no conocía mucho este tipo de estrategias, pero me gustó mucho la metodología de Soul City, porque, pues, como recordando un poco, es lo que se hace para un proceso de grabación, todo lo que se tiene que hacer para, o sea, consultar fuentes externas, consultar al mismo público que lo tiene. Me parece muy importante y sobre lo de hacer un estudio previo de la integración de la información junto con un esquema y pues de ahí mismo se sale el guión. Eso me pareció muy interesante. Sí, súper, sí, claro. La multiperspectiva también ayuda a que las estrategias sean más provechosas, ¿no? Sean más integrales también, más complementadas incluso, porque no estamos como centrándonos en un solo punto de vista, sino en el de varias personas, ¿no? Que conocen, que manejan estos temas, que los han vivido. Entonces eso enriquece las estrategias también de comunicación. Por eso les decía yo también en el tema de proyectos, si ustedes tienen la posibilidad de complementar una actividad con alguien que de otra disciplina pueda, desde su punto de vista y trabajo, complementar alguna actividad en lo que ustedes están planeando, enriquece mucho el ejercicio también, ¿no? Y es interdisciplinariedad. ¿Algo más? ¿Alguien más que quisiera aportar desde sus reflexiones? Acá en Colombia hay otra estrategia, digamos que similar a la de Soul City, que se llama la de los PACO o la de Save the Children. No sé si la han visto, esa sí creo que la han visto. De Fundación Save the Children. Ay, no, estoy conectada, ¿sí? Hola. Eso, de Save the Children, y tienen una estrategia también pero esta es con colegios, ¿no? Como con unos gestores de convivencia y participación. Jóvenes en sectores del Pacífico colombiano. Entonces también nos pueden buscar, también es comunicación participativa, alternativa. La estrategia se llama de los jóvenes PACO. Es como un proceso de capacitación que tienen con ellos, con los niños y con los adolescentes más que todo.
y abordan, es un proceso también de formación como de reporteritos o de reporteros, y ellos generan sus propios contenidos, ¿no? También hay capacitación desde lo técnico, que el manejo de las cámaras, que la fotografía, que el guión, bueno, todos estos temas complementarios para que ellos puedan realizar sus propias piezas. Y así ellos desarrollan audiovisuales y creo que productos sonoros también con respecto a problemáticas del colegio, de la comunidad, bueno, de los mismos jóvenes, las relaciones interpersonales, la vida cotidiana de los jóvenes, en fin. Esa también es una estrategia que pueden revisarla o que pueden indagarla si no la conocen. Pero creo que sí la han visto en Cambio Social, creo que es posible que la hayan visto. Bueno, chicos y chicas, entonces en eso quedamos el día de hoy. ¿Listo? Hola, Cristian, ¿cómo estás? No te había visto cuando llegaste. ¿Qué tal, profe? Es que el internet estaba fallando un poco. Sí, así estamos. Me está fallando. Bueno. Entonces, por eso no. Listo. ¿Cuál estrategia de las que vimos te gustó más, te llamó la atención? La de Bolivia, la de cara. Ya. Me pareció interesante. Y es chévere, o sea, realmente así se debería trabajar aquí en nuestro país, sería chévere implementarlo. Interesante, con sus respectivos ajustes y adaptaciones a este mundo, ¿no? O a la vida cotidiana. Porque, bueno, estas fueron que hace 20 años, ¿no? Entonces, sutilmente las sociedades han cambiado y también se pueden readaptar algunas de estas estrategias. Sin embargo, pues para jóvenes, por ejemplo, son muy apropiadas, en el caso de la carpa lila, ¿no? En el caso de Soul City, sí, sigue estando vigente todavía. Entonces, es eso, ese es el reto pues que enfrentamos, ¿no? Frente a unas experiencias que ya han sucedido y cómo podemos aplicarlas a los contextos en donde nos involucramos, o mejorarlas, o retroalimentarlas o complementarlas, ¿no? Ya es parte del reto que tenemos como profesionales de la comunicación. Bueno, chicos y chicas, entonces llegamos hasta ahí por el día de hoy. Mañana entonces nos vemos a las 9 de la mañana. Y mañana les haría la explicación del ejercicio que vamos a trabajar para final de esta fase. Y cómo lo vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no tenemos inquietudes, entonces les agradezco mucho por el tiempo, el espacio y que pasen buen resto de tarde. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.